Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículos o guías. En este caso voy a hablar sobre las guías de pancreatitis aguda, estas guías que sufrieron una modificación en el 2024. En marzo del 2024 nos presentan estas guías la ACG, la American College of Gastroenterology, que se me gustaría hablar con ustedes al respecto, sobre todo las recomendaciones que nos hacen en este sentido. De manera de introducción, la verdad es que la pancreatitis aguda sigue siendo un problema importante, sobre todo para los médicos clínicos y en el servicio de urgencia, sigue siendo una causa frecuente de hospitalización de los pacientes. Nos hablan de que hay un aumento entre un 2% y un 5% anual y varía entre 3.4 y 73.4 casos por cada 100,000 habitantes. La verdad es que sigue siendo un problema considerable. Y si bien la tasa de letalidad ha disminuido, sobre todo por todas las nuevas investigaciones, el abordaje, la estratificación y demás, la verdad es que sigue siendo un problema importante de mortalidad. Entre 5,000 y 9,000 muertes notificadas anualmente no es nada bajo, es algo considerable. Y el manejo temprano de esta enfermedad es fundamental para poder prevenir complicaciones. Se habla de que hasta el 20% de los pacientes con esta patología pueden llegar a presentar complicaciones de diversa índole, que ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Y entonces hay una revisión del ACG, de la literatura, y desarrollaron estas guías para el manejo de la pancreatitis aguda. Dentro de estas guías se utilizan dos tipos de metodología. La primera metodología que se realiza es la metodología PICO. La metodología PICO se refiere a un acrónimo que representa 4 componentes esenciales de una pregunta de investigación bien formulada. Es decir, para que los investigadores o los que realizaron estas guías puedan llevar a cabo una búsqueda de la evidencia científica, se plantean preguntas que incluyen estas cuatro letras. Por eso se le denomina la pregunta PICO. Sobre todo porque ayudan a definir el alcance de la pregunta y a dirigir la búsqueda de evidencia relevante. Por ejemplo, la P significa población o problema. Describe las características de la población que se está estudiando o de los pacientes que están estudiando. La I es la intervención o tratamiento que se está considerando. Por ejemplo, algún medicamento, algún procedimiento, alguna estrategia diagnóstica. La C es comparación, la alternativa a la intervención que se está considerando. Por ejemplo, comparación con otro medicamento, contra placebo o la ausencia de tratamiento, ¿no? Y finalmente la O, que es outcome o en español resultado, que es el desenlace clínico que se está midiendo. Por ejemplo, mortalidad, complicaciones, alivio de los síntomas, morbilidad, días de hospitalización, etcétera, etcétera. Esas son, por ejemplo, las preguntas que se hicieron en las guías. Son 16 preguntas y les presento un ejemplo de ellas. La primerita, en pacientes con pancreatitis aguda complicada por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o disfunción orgánica, el ingreso en una cama de terapia intensiva monitorizada reduce la mortalidad, el desarrollo de enfermedad grave o la duración de la estancia hospitalaria. Aquí podemos ver los 4 componentes en la pregunta. Por ejemplo, P en esta pregunta, los pacientes con pancreatitis aguda complicada por síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o disfunción orgánica. Ahí tenemos a la P. La I, que es la intervención, sería ingreso a una cama de unidad de cuidados intensivos monitorizada y comparación sería manejo en una cama de hospitalización general, es decir, en un piso de medicina interna normal o en la unidad de cuidados intensivos. Y finalmente el resultado de la realización de esta acción, es decir, de hospitalizarlos en unidad de cuidados intensivos con estas características los pacientes, la mortalidad intrahospitalaria o la mortalidad a 30 días. Entonces, si ustedes analizan cada una de las preguntas que se realizaron los autores de las guías, van a encontrar que tienen esas características de la metodología PICO para poder hacer una búsqueda correcta de la información. Y aparte utilizan, pues obviamente, la metodología GRADE, que se utiliza después de que se ha encontrado evidencia para responder una pregunta PICO, es como para tratar de calificar la evidencia que se encontró. Se hace la pregunta de manera inicial, se busca evidencia para responder esa pregunta y la evidencia que se encuentra se califica. Y se califica por esta metodología, que es la metodología GRADE, que ya les he hablado constantemente en otras pláticas donde analizo las guías, pero a grandes rasgos clasifica la calidad de la evidencia en 4 niveles: alta, moderada, baja, muy baja, y las fuerzas de la recomendación también determinan la fuerza de la recomendación clínica en fuerte incondicionada. Por lo general, dentro de las recomendaciones, adelante de la recomendación nos ponen la calidad de la evidencia y la fuerza de la recomendación. Entonces, así para que sepan más o menos cómo se llevan a cabo este tipo
de guías. Entonces, la mayoría de las recomendaciones de esta guía, y es importante comentarlo, que están condicionadas a una calidad de evidencia muy baja o baja, y casi todas son condicionadas. O sea, la verdad es que pues, la evidencia que se tiene para realizar las recomendaciones no es tan buena. Pero bueno, es lo que se tiene y es la evidencia que se tiene. Las guías comienzan, antes de las recomendaciones, nos dan un pequeño recordatorio acerca de la pancreatitis aguda, cómo se lleva a cabo el diagnóstico y cuáles son las definiciones actuales de la pancreatitis aguda, ¿no? Entonces, a manera de recordatorio, la pancreatitis aguda nos comentan que se debe de hacer un diagnóstico de con dos de tres criterios. El primero, un dolor abdominal típico de pancreatitis, que ese dolor típico de pancreatitis, como ya todos conocemos, es un dolor constante, transfictivo en el epigastrio, que se puede llegar a irradiar hacia la espalda, hacia el pecho o hacia los flancos. Nos comentan dentro de las guías que si el paciente presenta un dolor en el abdomen bajo, es decir, en hipogastrio, constante, tipo cólico, pues no es característico de pancreatitis, habrá que pensar en algunos otros diagnósticos diferenciales. Número 2, que tenga elevación de las enzimas pancreáticas, amilasa, lipasa, por arriba del valor normal de 3 a 5 veces. Dentro de la amilasa y la lipasa, la más específica será la lipasa. Se tendrá que dar especial énfasis en la lipasa, sobre todo porque la amilasa puede llegar a presentar una elevación casi inmediatamente después del cuadro clínico y normalizarse mucho más rápido y antes que la lipasa. Además de que la amilasa puede presentar elevaciones por algunas otras causas, como por ejemplo alteraciones o enfermedades de las glándulas salivales, una disminución del filtrado glomerular, algunas otras enfermedades abdominales extrapancreáticas, porque por ejemplo la puede elevar la colecistitis, la apendicitis, obstrucción intestinal, isquemia intestinal, es decir, no es tan específica de la pancreatitis, por lo que se le deberá de dar mayor importancia a la lipasa. E inclusive la lipasa puede llegar a presentar elevaciones extrapancreáticas. Entonces se debe de considerar una elevación por arriba de los valores normales, sí o sí por arriba de 3 a 5 su valor normal, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos. Entonces, por eso tiene que estar en conjunto. El paciente tiene que tener un dolor abdominal característico con elevación de las enzimas pancreáticas a estos niveles para poder hacer el diagnóstico. Si existe algún tipo de duda, si el dolor es atípico, si la elevación de las enzimas no está a esos niveles tan elevados, pero sospechamos altamente que el paciente tenga pancreatitis, aquí entran los estudios de imagen. El estudio de imagen, sobre todo la tomografía contrastada, tiene una sensibilidad y una especificidad del 90%. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, no se recomienda a todos los pacientes en los que sospechamos pancreatitis. ¿Y por qué es esto? Porque el 80% de los pacientes que tendrán pancreatitis tendrán una pancreatitis leve y tendrán una resolución sin ningún problema. El 20% restante es el que tendrá una complicación. Pero si tenemos un paciente con datos clínicos sugerentes, altamente sugerentes, es decir, un dolor abdominal típico, más elevación de las enzimas pancreáticas entre 30 y 50% por arriba del valor, entonces pues eso es una pancreatitis y tendremos que tratarla como pancreatitis y lo más seguro es que es una pancreatitis leve. Ok, entonces empezamos con la primera recomendación que nos ponen en las guías. Todos los pacientes con pancreatitis aguda deben someterse a un ultrasonido transabdominal para evaluar la pancreatitis biliar. ¿Por qué nos están diciendo que el ultrasonido antes que la tomografía? Recordando las etiologías de la pancreatitis, hay que recordar que entre el 80 al 90% de las pancreatitis se van a deber a dos causas. La principal, la primera, que va entre el 35-40% de las causas de pancreatitis es la biliar, ¿no? Y la segunda es por alcohol, ¿no? Y entre las dos generan más o menos un 80, 85, 90% de las causas de pancreatitis. Nosotros al realizar el ultrasonido de primera instancia, pues estamos viendo si no hay una causa biliar que necesite tratamiento, porque si se encuentra una alteración biliar, se recomienda la colicistectomía en este tipo de pacientes, pero ya estamos abarcando un buen porcentaje de los pacientes con pancreatitis. Aunque también nos ayuda si no tenemos una causa clara de la pancreatitis en el paciente, pues se tendrá que realizar. Es más, si el paciente no tenemos una causa evidente en los primeros, o sea, porque llega con dolor abdominal típico, con elevación de las enzimas pancreáticas, nos esperamos a los estudios de imagen
en 48 horas no encontramos una causa evidente y el primer ultrasonido no fue concluyente, podemos solicitar un segundo, debemos de solicitar un segundo estudio ultrasonográfico. Así es como vienen las recomendaciones, así es como lo ponen en las guías. Como ustedes pueden ver, la recomendación tanto de la realización del ultrasonido como la reevaluación en aquellos pacientes que no encontramos una causa evidente, tiene una recomendación condicionada con una evidencia o una calidad de la evidencia muy baja, ¿no? Entonces, en resumen, se sugiere un ultrasonido abdominal en pacientes con pancreatitis aguda para evaluar pancreatitis biliar y una ecografía repetida si el examen inicial no es concluyente. En pacientes con pancreatitis aguda idiopática sugerimos evaluación diagnóstica adicional repitiendo el ultrasonido abdominal o realizar una resonancia magnética o una ecografía ultrasonido endoscópico, aunque ya les hablé de la evidencia. Si el paciente no tiene cálculos biliares, es decir, si dentro de los estudios que se realizan no se encuentra no se encuentran litos biliares, el paciente no tiene antecedentes de importancia de alcohol, y es que también esto del alcohol es bastante relativo, ¿no? Habrá pacientes que tengan una alta carga de bebidas alcohólicas durante un periodo prolongado y no desarrollen pancreatitis. Algunos otros pacientes con menos cantidad de alcohol, con menor tiempo, pueden desarrollar pancreatitis. Esto es algo, pues, que no se sabe a ciencia cierta que está sucediendo. Quizás algo genético, quizás algunas otras comorbilidades como el tabaquismo, como la obesidad, en algunas otras cuestiones que hacen que el paciente sea más susceptible con las bebidas alcohólicas a desarrollar pancreatitis. Pero bueno, si el paciente no tiene evidencia de piedras biliares, si no tiene un antecedente importante de alcohol, la tercera causa de pancreatitis es por triglicéridos. Un 5% de los pacientes con pancreatitis van a ser secundarias a hipertrigliceridemia. Entonces, en estos pacientes, si no encontramos las causas más comunes como la biliar o la alcohólica, está indicado realizar los triglicéridos y se debe de considerar pancreatitis por hipertrigliceridemia si los triglicéridos están en 1000 o por arriba de 1000. Es mucho más común en las pacientes embarazadas. Las pacientes embarazadas es mucho más común que desarrollen hipertrigliceridemia y por consiguiente pancreatitis. En aquellos pacientes que tengan por arriba de 40 años y que no tengamos una etiología evidente, se deberá de pensar, y es lo que nos ponen en las guías, se deberá de considerar algún tumor pancreático como posible causa. Es mucho menos común, es mucho menos frecuente, menos del 2% de los pacientes, pero si no tenemos ninguna evidencia de lo que está generando la pancreatitis a ese paciente y que tiene por arriba de 40 años, tendremos que hacer un protocolo de estudio para descartar algún tumor a ese nivel. Si el paciente, y es algo que nos comentan en las guías, si el paciente tiene recaída o tiene un segundo cuadro de pancreatitis aguda y no se ha encontrado la etiología, no, a pesar de que ya se realizó ultrasonido, tomografía, niveles de triglicéridos, no tiene alcohol, niveles de calcio, no se encuentra absolutamente nada de la etiología y tiene una segunda recaída, las guías nos recomiendan que a ese paciente se le debe realizar colicistectomía, porque un buen porcentaje de pacientes puede tener microlitiasis que no se detectan por los estudios de imagen, y para tratar de evitar episodios recurrentes de pancreatitis, las guías nos recomiendan realizarle colicistectomía a ese tipo de pacientes. Y entonces, ¿por qué si la TAC tiene un 90% de sensibilidad y un 90% de especificidad no se realice de primera instancia? Nos comentan en las guías que la tomografía la tenemos que dejar cuando tenemos una duda diagnóstica. No se debe realizar para determinar la gravedad de la pancreatitis aguda. No nos aporta muchos datos para la gravedad, sobre todo en las primeras horas de ingreso del paciente, porque las complicaciones de la pancreatitis, como es la isquemia, la necrosis, el líquido y demás, se presentan 24, 48, 72 horas después de que se inicia el cuadro clínico de pancreatitis, y que tenemos que dejar la tomografía solo en caso de que tengamos no estemos seguros del diagnóstico, o si dentro de las primeras 48 a 72 horas el paciente no presenta mejoría con el tratamiento indicado. Es decir, si el paciente después de 48 a 72 horas no responde y sigue con fiebre, con dolor, con náusea, con vómito, o que no se puede reiniciar la vía oral, en esos pacientes es que está indicada la tomografía, porque les vuelvo a repetir, solamente el 20% de los pacientes con pancreatitis aguda desarrollarán alguna complicación, y entonces en esos pacientes con estas características son los que está indicado la realización de tomografía. Y así es como lo ponen en las guías, son exactamente igual de lo que les puse en mi diapositiva.
Posteriormente nos ponen la definición de la gravedad, es estratificar el riesgo de los pacientes. Y algo que hacen énfasis en las guías es que no existe hoy en día una herramienta 100% eficiente que nos diga qué pacientes van a desarrollar complicaciones. No existe. Existen muchas fórmulas que nos han enseñado en el transcurso de nuestra carrera, como es Apache, como es Ransom, que nos hablan de la gravedad del paciente, que el probable pronóstico, pero la verdad es que no son infalibles. No se sabe a ciencia cierta y es la pregunta del millón, ¿qué pacientes van a desarrollar complicaciones? Entonces, hacen especial énfasis las guías en que tenemos que tener especial eh, cuidado y tenemos que utilizar nuestro criterio clínico, obviamente las herramientas, estas calculadoras que utilizamos y la vigilancia de los pacientes. Son las tres cuestiones que tenemos que tener para estar vigilando constantemente al paciente que pudiera llegar a presentar algún tipo de complicación. Entonces, de primera instancia, al paciente se le debe de evaluar en el estado hemodinámico y se debe de estratificar al paciente en categoría de mayor y menor riesgo, alto o bajo riesgo, sobre todo en vías de saber destinar al paciente. Dependiendo de las características clínicas hemodinámicas y de algunos otros parámetros, decidir si el paciente es candidato a ingresar a un piso de medicina interna, a una cama normal o a una cama de monitorización, o si de plano el paciente tiene las características para ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo nos definen la gravedad en los pacientes? La pancreatitis aguda grave se define por la presencia de falla orgánica persistente, es decir, que no se resuelve en 48 horas, ¿no? Y que ya sabemos cómo se define en términos clínicos. El paciente esté chocado con una presión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio inferior a esto, una presión arterial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, insuficiencia renal y o hemorragia gastrointestinal, o una puntuación de Marshall modificada de 2 o más 3 de los sistemas orgánicos aceptados. Si el paciente tiene estas características, es candidato a ingreso a unidad de cuidados intensivos. La enfermedad moderadamente grave se define como también una falla orgánica, pero que ha durado menos de 48 horas, o que empiece a tener complicaciones locales, y eso sí es por estudios de imagen, es decir, que tenga acumulación aguda de líquido pancreático y o peripancreático, acumulaciones necróticas agudas, pseudoquistes o necrosis pancreática aislada, ¿no? Este tipo de pacientes están moderadamente graves. Entonces, los pacientes con insuficiencia orgánica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica deben ser ingresados preferiblemente en un entorno de cama monitorizados. Y en pacientes con enfermedad leve, los médicos deberán permanecer atentos para ver si el paciente no desarrolla alguna enfermedad grave o alguna complicación durante las primeras 48 horas de ingreso. Eso es lo de vital importancia. Entre las primeras 48 horas de ingreso del paciente, tenemos que tener una vigilancia muy estrecha porque pueden presentar complicaciones. Ahora, existen algunos factores de riesgo que nos pueden orientar a que qué pacientes pueden llegar a desarrollar complicaciones, que son los que nos pone también en las guías. Estas son las características de los pacientes o los factores de riesgo que tenemos que tener especial cuidado si nuestros pacientes los presentan. Edad de 55 años, un índice de masa corporal por arriba de 30, es decir, obesidad, alteraciones del estado mental o enfermedades o diversas comorbilidades. Si tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, definido como dos o más de los siguientes criterios: una frecuencia cardíaca por arriba de 90, frecuencia respiratoria por arriba de 20, una pH o una presión arterial de dióxido de carbono por debajo de 32, temperatura por arriba de 38 o por debajo de 36, leucocitos por arriba de 12,000 o por debajo de 4,000 o más del 10% de neutrófilos inmaduros o de bandas, que tengan boom elevado, elevación del boom, hematócrito elevado por arriba de 44 o elevación del mismo y elevación de la creatinina, porque esto nos está hablando de una hemoconcentración importante y con muy probablemente una hipoperfusión pancreática y hallazgos radiológicos. Derrame pleural, infiltrados pulmonares, colecciones extrapancreáticas extensas o múltiples. Si nuestros pacientes tienen estas características, una o varias de estas características, tenemos que tener especial cuidado y especial vigilancia porque las posibilidades de que se compliquen pues, son bastante elevadas. Una vez que hicimos el diagnóstico, que estratificamos al paciente, que ya decidimos a dónde se va a ir hospitalizado, el tratamiento inicial o de primera instancia, una vez que llega el paciente, es una reanimación con líquidos moderadamente agresiva. Antes se consideraba que teníamos que ser sumamente agresivos, con dosis muy elevadas de líquidos intravenosos. Existen artículos, hay uno de los artículos que es uno de los que mencionan en las guías que tengo en mi canal, que ya subí un video acerca de mi canal analizando este artículo, en donde se demuestra que una reanimación moderadamente agresiva es igual de efectiva que siendo
vigorosamente agresivos, ¿no? Entonces, lo que nos recomiendan dentro de las guías es que se debe de realizar un bolo de 10 mililitros por kilo, seguido de una infusión de 1.5 mililitros por kilo hora, y se recomienda dentro de las soluciones, solución Harman o Ringer lactato, como se menciona. Sobre todo se recomienda este tipo de soluciones porque también ha habido muchos artículos al respecto de un tiempo para acá sobre cuál es el mejor líquido intravenoso que podemos utilizar en este tipo de pacientes, y se han encontrado diversas evidencias en las que el Ringer lactato o Harman tiene muchos más beneficios en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque proporciona calcio que se une iónicamente a los ácidos grasos no esterificados, que se asocia con la enfermedad grave de la pancreatitis aguda. Se ha demostrado que el lactato que tiene esta solución reduce la lesión pancreática en este tipo de enfermedades y disminuye la inflamación. Y si bien ambas soluciones son isotónicas, la solución salina se ha encontrado que con un pH de 5.5 se asocia con el desarrollo de acidosis metabólica hiperclorémica sin brecha aniónica, que puede llegar a complicar a este tipo de pacientes, y de por sí son pacientes que pueden complicarse en cualquier momento. Con este tipo de soluciones en dosis elevadas podemos provocar, aparte una acidosis metabólica hiperclorémica, podemos provocar daño renal cuando se administra grandes volúmenes. Entonces, hoy en día ya está en desuso la utilización de solución salina al 0.9% y se deberá de utilizar Ringer lactato o Harman por todos los beneficios que ha demostrado, y no se debe de ser tan agresivo. Obviamente, habrá que tener mucho cuidado con algunos pacientes que tengan comorbilidades como problemas cardiovasculares o problemas renales, porque podemos pasar de la deshidratación a una sobrecarga hídrica. Entonces, en aquellos pacientes que tengan comorbilidades cardíacas o renales, tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes. Tendremos que vigilar los volúmenes urinarios, el cuadro clínico, ¿no? Si no hay sobrecarga hídrica, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Se recomienda o se dice que las primeras 24 horas de la reanimación hídrica son vitales, son de vital importancia, porque podemos revertir muchas de las complicaciones locales en el páncreas, y nos comentan que dentro de las primeras 24 horas de la reanimación tenemos que evaluar a nuestro paciente cada 6 horas para tratar de evitar complicaciones de esta reanimación hídrica. Y lo que podemos hacer es monitorizar, por ejemplo, el BUN, el hematócrito, la creatinina, que nos hablan de hemoconcentración, nos hablan indirectamente de una hipoperfusión renal y a su vez indirectamente de una hipoperfusión pancreática. Entonces, si tenemos elevación del hematócrito, elevación del BUN, elevación de la creatinina, lo más seguro es que ese paciente esté hemoconcentrado con hipoperfusión. Y eso es uno de los principales problemas en los pacientes con pancreatitis. Y esta es una imagen que nos ponen en las guías que está bastante interesante. Todo empieza, pues obviamente, con la inflamación del páncreas, con un cuadro agudo de pancreatitis, y lo primero que existe es una extravasación de líquido hacia el peritoneo. Y esto es lo que va a generar todo el despapalle y de las complicaciones en el paciente. Hay un aumento de la pérdida de líquido intravascular, una disminución del volumen intravascular, lo que provoca un aumento del hematócrito. Hay una disminución del flujo sanguíneo a los riñones, bueno, es decir, una hipoperfusión renal que aumenta el nitrógeno ureico en la sangre, y una disminución del flujo sanguíneo del páncreas, lo que a su vez provoca cambios isquémicos en el páncreas al disminuir la perfusión, y finalmente una pancreatitis necrótica. Al nosotros tener una rehidratación moderadamente agresiva, se intenta revertir esta progresión del daño, es decir, que no llegue a la isquemia, que no llegue a la necrosis y por tanto todas estas complicaciones de un páncreas necrótico. Siguiendo con las recomendaciones de las guías, nos comentan que se prefiere el tratamiento médico a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o mejor conocida como CEPRE, dentro de las primeras 72 horas en pacientes con pancreatitis aguda sin colangitis. Entonces, si el paciente está sin datos clínicos de colangitis, lo más recomendado es el tratamiento médico, y solamente si el paciente tiene datos clínicos o bioquímicos de colangitis, en este caso sí habrá que hacer una CEPRE, porque se ha demostrado que la CEPRE en este tipo de pacientes con colangitis, si se realiza dentro de las primeras 24 horas, hay una disminución de la morbilidad y de la mortalidad. Pero si hay ausencia de colangitis o de ictericia, y si se sospecha de un cálculo en el conducto biliar común, es decir, si el paciente está estable, o sea, no hay una colangitis, pero sí hay una sospecha de un cálculo en el conducto biliar, antes de la CEPRE se recomienda la colangioresonancia o un ultrasonido endoscópico para tratar de detectar con mucho mayor precisión los cálculos del conducto biliar. Sobre todo, y se deja en última instancia la CEPRE, sobre todo por las complicaciones que este procedimiento puede tener, y esto es lo que nos hablan más adelante.
La CEPRE, una de las principales complicaciones es la pancreatitis post-CEPRE. Entonces, si el paciente tiene indicación de la realización de una CEPRE, entonces nos hacen dos recomendaciones para tratar de evitar la pancreatitis después de este procedimiento. Y una de ellas es la administración de endometacina rectal. Esta es una de las recomendaciones firmes con evidencia de calidad moderada, es una de las que tienen mejor evidencia científica, entonces esto es lo que se debe de realizar en los pacientes si es que tienen indicación de la realización de la CEPRE. La otra indicación para tratar de prevenir la pancreatitis post-CEPRE, se debe utilizar stents en el conducto pancreático en pacientes con alto riesgo de pancreatitis post-CEPRE que reciben indometacina rectal, que así es como vienen las recomendaciones. Y es que se sigue teniendo mucho miedo por la complicación de pancreatitis aguda post-CEPRE, porque dependiendo de lo que revisemos puede ser la incidencia entre el 1 al 30%. Obviamente va a depender de varios factores, como las características demográficas del paciente, los procedimientos que se realizaron intraendoscópicos, si el paciente recibió o no recibió profilaxis, ¿no? Pero pues sigue siendo, es un número considerable, del 1 al 30%, pues no está nada mal, ¿no? Si bien la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda post-CEPRE tienen una enfermedad leve, sí hay algunos pacientes que pueden tener complicaciones severas e incluso una mortalidad importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a los antibióticos, ¿qué nos dicen las guías acerca de los antibióticos? Si bien los antibióticos son cruciales para los pacientes con necrosis pancreática infectada, no se debe realizar aspiración con aguja fina ni administrar antibióticos profilácticos a todos los pacientes con pancreatitis aguda grave. Es decir, si nosotros ingresa a nuestro paciente con pancreatitis grave, que ya fue como definimos la pancreatitis grave, no se debe de utilizar de manera profiláctica los antibióticos, ni siquiera si encontramos dentro de los estudios de imagen o tomográficos una pancreatitis necrótica, porque existe necrosis estéril y en ese tipo de pacientes no está indicado, solamente en aquellos pacientes que sospechamos que sea una necrosis infectada. En esos pacientes sí están indicados, pero en el resto de los pacientes no está indicado. Entonces, en pacientes con necrosis infectados se deben utilizar antibióticos que penetren del tejido pancreático y dentro de los que nos recomiendan las guías son los carbapenémicos, las quinolonas, las cefalosporinas y el metronidazol. Y se debe de retrasar el drenaje las primeras 4 semanas. Se comenta dentro de las guías que si el paciente se encuentra estable, tratemos de evitar el drenaje quirúrgico, endoscópico, radiológico, hasta que tengamos 4 semanas de antibiótico. Porque nos dicen las guías que un porcentaje importante de pacientes no va a necesitar ningún tipo de intervención quirúrgica, solamente con los antibióticos pudiera llegar a resolverse. Y dentro de las guías también nos comentan que no es necesaria la administración rutinaria de antimicóticos, antifúngicos, junto con los antibióticos profilácticos, ¿no? Que esto es lo que se podría llegar, que es el resumen de lo que viene en estas dos recomendaciones. Y finalmente, en cuanto a la alimentación oral temprana, dentro de las 24 horas a 48 horas debe comenzar con una dieta sólida, baja en grasas en lugar de líquida. Está muy enraigado la costumbre de empezar con líquidos y luego blanda y luego sólida, ¿no? Entonces las guías ya nos establecen que dentro de las primeras 24 a 48 horas, si el paciente se encuentra estable, no hay dolor ni nada por el estilo, se puede comenzar con una dieta sólida, baja en grasas, sobre todo en aquellos pacientes con pancreatitis aguda leve. La nutrición enteral en pacientes con pancreatitis aguda moderada, grave o grave parece prevenir complicaciones infecciosas. Entonces, si no hay ninguna contraindicación y el paciente puede utilizar la vía oral, se deberá de utilizar a la brevedad. Se debe evitar la nutrición parenteral, ya no se debe de utilizar la nutrición parenteral a menos de que el paciente no sea posible que coma, no lo tolere o no se satisfaga todas las necesidades calóricas. Pues bueno, ese es otro cuento, es otro rollo y tendrá que utilizarse nutrición parenteral, pero se le deberá de dar de primera instancia y de primera línea nutrición enteral. Si se va a utilizar algún tipo de sonda, se da preferencia a la vía nasogástrica en lugar de la nasoyeyunal para la administración de los alimentos enterales. Y finalmente, los pacientes con pancreatitis biliar aguda leve deben someterse a una colecistectomía temprana, preferiblemente antes del alta. Entonces, si nosotros ya detectamos que la causa de la pancreatitis es biliar, las recomendaciones de las guías es que antes de egresarlo, antes de mandarlo a domicilio, deberá de realizarse una colecistectomía. Y es que muchos de nuestros colegas cirujanos
pues siempre nos dicen, pues bueno, mándamelo a la consulta, que mejore, que se enfríe la pancreatitis, luego lo opero. Pues bueno, las guías nos recomiendan que de preferencia antes de egresarlo a domicilio debe realizarse la colecistectomía por el riesgo de tener recurrencia de la pancreatitis. Y se prefieren los métodos mínimamente invasivos a la cirugía abierta para el desbridamiento y la necrosectomía en pacientes estables con necrosis pancreática sintomática. Entonces, de todas maneras, se sugiere retrasar cualquier tipo de intervención, como ya les había comentado, quirúrgica, radiológica o endoscópica en pacientes que se encuentran estables y que tengan necrosis pancreática. O sea, esos sí son unos pacientes que se cuecen aparte. Se debe de esperar 4 semanas a que se haya una maduración de la pared de la colección y ahí sí operarlos. Pero si los pacientes tuvieron una pancreatitis leve, secundaria, cálculos biliares, lo recomendado es que se haga una colecistectomía antes de su egreso, que eso es lo que viene prácticamente en estas consideraciones. Y nos ponen finalmente este algoritmo, ¿no? Este algoritmo es bastante interesante, sobre todo porque nos dicen si existe una sospecha de necrosis pancreática infectada, que típicamente se presenta ante al séptimo al décimo día de haber sido hospitalizado, y generalmente la sospechamos porque el paciente empieza de nuevo con dolor, empieza con fiebre y con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es lo que nos dicen que hagamos? De primera instancia, no tenemos que hacer una aspiración por tomografía, no se debe de realizar. Se debe de asumir que si el paciente tiene estas condiciones y estas características entre el séptimo y el 10 día de evolución, asumir que tiene una infección, una necrosis infectada, se debe de dar terapia antimicrobiana que ya les había comentado, que antibióticos que penetren el tejido pancreático. Si el paciente está estable, se deberá de continuar con los antibióticos, observarlo, retrasar las cirugías mínimamente invasivas, radiológicas o endoscópicas hasta las 4 o las 6 semanas. En pacientes seleccionados no se debe realizar debridamiento. Si el paciente con el tratamiento antibiótico está clínicamente inestable, entonces ahí sí el paciente tendrá que pasar a cirugía de manera inmediata. Y pues nada, esos son las guías de la American Gastroenterology del 2024. Espero que sean de su interés, que les haya agradado el video. Si ustedes creen que les puede ayudar a algún colega, algún compañero, algún residente estas guías y esta revisión muy rápida que realicé, por favor, compártansela, hágansela llegar, déjenme su like, déjenme un comentario. Si quieren que revise algunas otras guías, por favor háganmelo saber, con muchísimo gusto las puedo revisar. Y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente semana.